en los hijos de Dios que viene el afán del trabajo y se preocupan por amontonar riquezas. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos hacer tesoros en el cielo, porque esos son los que van a ser eternos. Entonces lo que hay aquí en la tierra, hermano, es temporal. Ahorita hay, mañana ya no. Así que vamos a poner nuestra mirada en Cristo, que no venga el diablo con su basura a querernos engañar y poner nuestro trabajo en primer lugar antes que Cristo. Así que Dios les bendiga y espero les sea de bendición. Si se la sabe, cántela conmigo. ¿Por qué te afanas por lo que has de comer? ¿Por qué te afanas por lo que has de vestir? ¿Acaso no tienes un Padre en el cielo? Él está interesado por tu bienestar. Si tú le pides, Él te responderá. Si tú le llamas, la puerta te abrirá. Si tú le buscas, seguro lo encontrarás. Él está interesado por tu bienestar. Pídele con fe y Él te responderá. Pídele con fe y Él te responderá, porque Él atiende la oración del justo, del justo. Él atiende la oración del justo, del justo. Aleluya. No te afanes, hermano, no vale la pena. Oh, gloria al Señor Jesús. Si tú le pides, Él te responderá. Si tú le llamas, la puerta te abrirá. Si tú le buscas, seguro lo encontrarás. Él está interesado por tu bienestar. Pídele con fe y Él te responderá. Pídele con fe y Él te responderá, porque Él atiende la oración del justo, del justo. Porque Él atiende la oración del justo, del justo. Porque Él atiende la oración del justo, del justo. Porque Él atiende la oración del justo, del justo. Para la gloria y honra del Señor Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Creo que las panderistas iban a salir, ¿no? Hermana Mary, ¿van a salir las panderistas?
Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, si se están preparando en estos momentos, vamos a salir, pero entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a recibir la ofrenda, ¿verdad? Para mientras ellos se preparan, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Creo que sí, siempre las banderitas están listas, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Música, maestro.
hermosa contigo estará de este amor, que quiero bailar de felicidad. Por este amor, por tu amor, con tanto amor, sintiendo amor, por este amor, por tu amor, con tanto amor, sintiendo amor, porque tú, Jesús, me llenas de tu amor, porque tú, Jesús, me llenas de tu porque tú, Jesús, me llenas de tu amor, porque tú, Jesús, me llenas de tu amor. Por eso vivo mi gozo, por eso vivo mi gozo, por eso vivo mi gozo, por este amor, por eso vivo mi gozo. Porque tú, Jesús, me llenas de tu amor. Gloria a Dios. Bueno, así vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos, y vamos a escuchar palabra viva, palabra de Dios, palabra, el mensaje que nos trae desde el cielo. Así como nosotros comemos al mediodía, en la tarde, el Espíritu se satisface con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando fiel Noé entró en el arca, se nubló y oscureció. Dios cerró la puerta a la gloria, pero adentro la victoria, 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 victoria. Con solo una piedra David venció, con la ayuda de Dios, el triunfo. Daniel en fosa de leones, por no dejar sus oraciones, el Dios de la gloria les dijo y le dio victoria, 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 victoria. Con solo una piedra David venció, con la ayuda de Dios el triunfo. Pablo y Silas encarcelados cantaban a Dios encadenados, y Dios mandó un gran temblor, rompió las cadenas y lo libertó. Victoria, 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 victoria. Con una piedra David venció, con la ayuda de Dios el triunfo. Aleluya, gracias Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día. Gracias a Dios por estar una vez más aquí reunidos en este lugar.
ore por algunos hermanos que no pudieron venir, algunos que probablemente se han sentido mal, y vamos a estar en esta tarde preparándonos para este mensaje que hemos iniciado la semana pasada, y espero que les sea de grande bendición para sus vidas, que puedan crecer en el Espíritu, que puedan experimentar a Dios en sus vidas, que puedan crecer para poder darle mejor servicio a nuestro Dios. Y siempre saludamos, ¿verdad? Siempre nos acordamos de todos los que nos siguen siempre a través de los diferentes medios de comunicación. Desde este lugar siempre les decimos: Dios les bendiga. Espero estén siendo bendecidos con la palabra de Dios donde quiera que estén. Y quiero en esta tarde también darle la bienvenida por primera vez que está aquí, hermano Juan Carlos Orozco con su familia. Bienvenidos, esta es su casa. Aleluya. Gracias Dios. Me gusta su nombre, Juan Carlos Orozco. Vamos a prepararnos para oír la palabra de Dios en este día, y espero todos estén muy cómodos, muy tranquilos, relajados después de la fiesta de anoche. ¿Se amanecieron cansados? No, ¿verdad? No. Qué bueno, así es. Dios los fortaleció para que estén aquí en este lugar una vez más. Como que unos sí amanecieron cansados, ¿verdad? Los que no vinieron. Así que vamos entonces a prepararnos para oír la palabra de Dios en esta tarde. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán. Gracias Dios. Ríos que si los buscan los hallarán. Ríos de agua viva que llaman manantial. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán. Ríos que si los buscan los hallarán. Ríos de agua viva de aquella manantial. Aleluya, gracias Dios. Después del servicio queremos darles un recuerdo para la celebración de nuestro aniversario. Van a mirar usted una semillita ahí, que es la semilla de mostaza, que significa lo pequeña que es y lo grande que produce, porque Cristo la comparó con la fe. Dijo: cualquiera que tuviere fe como un grano de mostaza, mucho fruto, un gran árbol puede crecer y puede ser de mucha bendición para sus vidas. Así que se los queremos obsequiar, para que tengan un recuerdo de nuestro 5º aniversario. 5 años ya Dios nos ha permitido estar aquí. Espero que si usted tiene niños que son mayores de 8 años, deben de estar con usted. Vea a ver si está a su lado, voltea a ver dónde está, porque no los están cuidando, de 8 años para arriba. Salmo 34, 18. Quiero seguir hablando de esto que creo puede traer algo especial para sus vidas y que puede ayudarle a usted a tener acercamiento con Dios. Puede enseñarle a través de esta forma un acercamiento con Jesús en su vida. El Salmo 34, 18 dice que cercano está Dios a los quebrantados y salvará a los contritos de espíritu. Quiere decir que Él está cercano a los quebrantados de corazón, a los que han aprendido a ser, de alguna forma, han aprendido a allegarse a Dios en quebrantamiento. La palabra quebrantamiento, que significa roto o hecho pedazos. Eso es lo que realmente significa la palabra quebrantamiento. Hablaba en mi mensaje anterior acerca de David y Saúl. Hablaba del que se quebrantó y también
del otro que no se quebrantó, que no estuvo dispuesto a humillarse. Ahora miremos el caso de Judas y también lo vamos a comparar con el apóstol Pedro. Judas comete alta traición entregando a Cristo, al Salvador, a nuestro Señor, entregándolo por traición, una alta traición por causa de la codicia, por causa de querer tomar solamente un poquito, óigame bien, de lo que esta tierra puede darle al hombre. Mientras que Pedro también comete alta traición, negando a Jesús, negándolo no solamente una vez, 2 veces, sino que dice la Biblia que lo hizo por 3 ocasiones, por 3 veces. Sin embargo, en el momento en que los dos son confrontados por su pecado, las cosas son diferentes. Dice la Biblia que cuando Judas reconoce que ha entregado a un hombre inocente, ¿qué es lo que hace Judas? Cuando entendió, cuando se dio cuenta que había entregado a un hombre inocente. Dice la Biblia que cuando llevaban a Jesús amarrado de sus manos, tiró las monedas de plata a los pies de los sacerdotes. Los tiró a los pies de ellos, pero no a los pies de Jesús. Aquí podemos notar algo importante. Jesús realmente es un Señor, es un Dios, es un caballero, que todo aquel que se allega a Él, dice, Él no lo desprecia. Él no desprecia al que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y yo creo que por la forma en que actuó el Judas, no creía o no creyó en el perdón, no creyó que Jesucristo podía sanar su vida, no creyó tampoco que podía ser restaurado, por la forma de actuar, por la actitud que tuvo. Por otro lado, vemos el apóstol Pedro que se humilló, dice la Biblia, después de haber reconocido que había hecho alta traición en contra de su maestro. Y dice la Biblia que fue tanta la humillación del apóstol que lloró amargamente por lo que hizo. Y él recibió el perdón de Jesús después de que él ya había resucitado, en el capítulo 21 del libro de San Juan, versículo 15 en adelante. Miramos que después de que Cristo fue resucitado, tuvo esta oportunidad de poder encontrarse nuevamente con el apóstol y darle la restauración por lo que había hecho, por lo que había cometido. ¿Por qué Pedro se quebrantó ante el dolor de su pecado? Vamos a ver un poco más adelante entre el corazón quebrantado y lo opuesto a lo que es el corazón que tiene orgullo. Aquí notamos 2 actitudes completamente diferentes. Notamos 2 situaciones distintas, pero un mismo pecado. Una persona orgullosa no puede ser una persona quebrantada. Y vamos a mirar algunos ejemplos de la razón por qué no puede ser una persona orgullosa quebrantada. Número 1, el orgulloso o la persona orgullosa siempre está enfocado en los fracasos de los demás, o siempre espera eso, la persona orgullosa. Siempre espera que los demás fracasen. La persona orgullosa es la persona que es justamente lo que espera, que siempre tiene un espíritu crítico, siempre está buscando faltas en los demás,
las busca las faltas en los demás con un microscopio, pero las suyas no las ve con telescopio. Por eso es que es tan importante entender que la actitud que nosotros tengamos tiene mucho que ver cuando de alguna forma cometemos pecado delante de Dios, porque no somos perfectos. El quebranto, en contraste con el orgulloso, es una persona que reconoce continuamente sus necesidades espirituales. Siempre se estima el menor y no mejores que los demás. El apóstol Pablo decía en el capítulo 2 de Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad estimándoos inferiores a los demás. Un gran consejo que el apóstol Pablo le da a aquellos que están recibiendo palabra de Dios, que están recibiendo consejo de Dios. ¿Cuál debe de ser la actitud de una persona que ha sido quebrantada? Por eso decía que es el contraste de lo que es el orgullo. Por eso es que el apóstol nos enseña y nos da este consejo, porque nos quiere dar de alguna manera una instrucción valiosa para nuestro crecimiento espiritual. La persona orgullosa ve a los demás inferiores, como el fariseo que invitó a Jesús a comer. Dice la Biblia que entró una mujer ramera a la casa del fariseo, y esta mujer dice que comenzó a lavarle los pies, mientras que el fariseo estaba por dentro diciendo, muy dentro de sí, diciendo: ¿cómo es posible que el Señor permita que una mujerzuela como esta se acerque a Él sabiendo que es pecadora? Y dice la Biblia que ella, llorando, ungiendo los pies del Señor, quebrantada delante de Él, quebrantada delante de Dios. ¿Y qué es lo que realmente Dios mira? Lo que hay en el corazón del hombre. Aquí podemos notar la diferencia que existe cuando nosotros realmente entendemos el plan de Dios. Y si ustedes miraran ese cuadro que habla en el capítulo 7 del libro de Lucas, ¿quién creen ustedes aquí que es el orgulloso y quién creen ustedes aquí que es el quebrantado? ¿La mujer que estaba humillada delante de Dios, o el fariseo orgulloso que no necesitaba el perdón y la ayuda de Dios? ¿Quién es realmente el quebrantado en esta historia? Usted pregúnteselo ahí, yo sé que ya sabe la respuesta. La persona que reconoce que ni siquiera es digna que Dios la mire es la persona quebrantada. El orgulloso dice: yo no soy como este que cayó, yo no soy como este borracho, como esta ramera, yo soy santo delante de Dios. Eso es lo que dice el orgulloso. Hay quienes hasta creen en sus corazones que son los consentidos de Dios, porque todos los demás son unos carnales, porque todos los demás son unos hipócritas, y yo no haría eso, yo no haría tal cosa. Por eso es que hay que entender la diferencia que existe entre la persona orgullosa, entre la persona que se quebranta, entre la persona que sabe muy bien cómo allegarse a Dios para poder encontrar su gracia, para poder encontrar el perdón de Dios, para poder subsistir en el ambiente espiritual en el que nos estamos desarrollando los hijos de Dios. Y número 2, el orgulloso siempre está esperando que los demás le sirvan. Siempre ve a los demás como sus servidores. El quebrantado, al contrario, siempre está buscando a quién servir o a quién hacerle favor, porque está tratando todo lo posible
de imitar a su Señor Jesucristo. Está buscando por todos los medios parecerse a Él. Está buscando por todos los medios seguir su actitud, seguir el consejo de Dios. Está tratando por todos los medios de servir a su Señor. En el capítulo 20 del libro de Mateo, en el versículo 25 al versículo 28, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas yo les digo que entre vosotros no será así, sino que el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esa es precisamente la actitud de Dios. Esa es la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir, no a que le sirvieran. Y creo que cada uno de nosotros fuimos llamados a servir. Para eso nos llamó Dios. Así son precisamente los gobiernos en este tiempo, los gobiernos políticos, el sistema de este mundo. Y dice el Señor: no puede pasar esto en la iglesia, no puede pasar esto entre los hijos de Dios. Que alguien llegue a la iglesia y al primero que se encuentre le dice: límpiame los zapatos, por favor. No puede pasar esto en la iglesia del Señor. Gloria al Señor. Y comienzas a creer que la gente está para servirte, en vez de ponerle la silla a alguien para que se siente. En vez de ayudar a otros, haces lo contrario. Quieres que otros te pongan la silla a ti para que te sientes. Vas a comer y ni siquiera le pones la silla a tu esposa. En vez de ponerse, se la quitas para que se caiga. Por eso es tan importante entender que Dios tiene algo importante que enseñarnos. Algo importante que nosotros debemos aprender. No existe esa actitud donde estás buscando servir a los demás. Óigame bien, el quebrantado es una persona que se siente totalmente siervo de los demás. Totalmente siervo. Fue llamado para servir, fue llamado para que pueda obrar dentro del plan que Dios ha establecido en esta tierra. Y nosotros, mientras estemos en esta tierra, seremos siempre llamados para servir a los demás. Número 3, el orgulloso es muy difícil que pueda aceptar que nadie le pueda llamar la atención o que alguien lo regañe. Y si lo haces, jamás te vuelve a hablar en la vida. O se va triste o se va amargado porque cree que él no merece que nadie le diga nada. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 9, Proverbios 9, versículo 7. Algo que es muy importante que nosotros debemos de aprender. Algo que es muy importante que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que aprenderlo para poder caminar, para poder crecer, para poder servir, para poder ser mejores siervos de Dios, para poder, óigame bien, alcanzar los planes de Dios en nuestra vida, para poder hacer que la obra de Dios vaya cada día ejerciendo mayor dominio sobre nuestras vidas. Que Cristo sea formado cada día más en nuestros corazones. Entonces tendremos que entender este principio. Dice Proverbios 9:7 que el que corrige al escarnecedor, afrenta se acarrea. Al que dice que no le gusta que le digan que hay algunas áreas en su vida que tiene que cuidar, que tiene que mejorar, que tiene que corregir. El que reprende al impío, dice, se atrae mancha.
Y luego dice el versículo 8: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y ese sí te amará. Él sí va a poder apercibir que le estás dando un consejo para su crecimiento. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y será más sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y acrecentará su saber. Eso es precisamente lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender. El orgulloso es el que te comienza a odiar porque lo corregiste, porque trataste de enseñarlo, porque trataste de ayudarlo. Y desde el momento en que se lo digas, ya no te va a volver a mirar con buenos ojos porque se cree inmaculado. Se cree intachable. Cree que no necesita que nadie le diga nada porque es perfecto, porque es un querubín. En cambio, la persona que es quebrantada recibe la corrección. Dice el Salmo 19, 12 y 13. David orando a Dios. David quebrantado delante de Dios. David delante de la presencia del Señor. Hasta mencionó algo muy importante. Pidió perdón a Dios por sus errores, por sus pecados, y por último dijo: y también perdona los pecados ocultos. Perdona los que no, probablemente no los recuerde, los que probablemente pase por alto y no me dé cuenta de ellos. Eso es justamente lo que Dios quiere que aprendamos de Él, que aprendamos a entender que para poder nosotros ser reconocidos, que podamos de alguna forma nosotros alcanzar los planes de Dios, tenemos que aprender a tener las actitudes correctas para llegarnos a Dios. El salmista David realmente estaba hablando de algo que era muy importante y que todos los hijos de Dios tienen que aprenderlo en sus vidas. Todos los que estamos dentro del ambiente del Espíritu de Dios, todos los que estamos dentro de este crecimiento espiritual, necesitamos entender que nuestro Señor necesita que aprendamos a ser quebrantados. Capítulo 19, versículo 12. Los errores, ¿quién los entenderá?, decía el salmista. ¿Quién los entenderá los errores? Y luego le decía: Señor, líbrame de los que me sean ocultos. A lo mejor ofendí a alguien sin darse cuenta. Usted probablemente ocasionalmente ofende a alguien sin usted darse cuenta. Y eso es precisamente lo que estaba diciendo David. Si hay algo que hice sin darme cuenta, Señor, también perdóname de esos errores de los que no me doy cuenta. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias. Fíjese lo que estaba diciendo el salmista David. David diciendo esto, sí, porque él sabía muy bien lo que era el quebrantamiento. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Que no se enseñoreen de mí la soberbia, que no se enseñoree de mí, que no se enseñoreen de mi vida. Entonces, cuando esto suceda, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Impresionante lo que está diciendo el salmista. Si tú me ayudas, si tú me enseñas a librarme de las soberbias, a no permitir que se enseñoreen de mi vida, entonces voy a comenzar a caminar en integridad y entonces voy a ser limpio de gran rebelión.
La rebelión no va a ser parte de mi vida, sino que cada vez que Dios quiera tratar conmigo, hay un corazón dispuesto para poder hacer. ¿Qué contestaría usted de sus errores? Porque nadie es capaz de reconocer sus propios errores. Por lo siguiente, la Biblia dice, óigame bien, que tenemos un concepto de nosotros mismos muy distinto. Y tu esposa a lo mejor también tiene otro concepto distinto de ti. Y tus amigos también probablemente tengan otro concepto distinto de tu vida. Diferentes formas. Y sin embargo entendemos que Dios es el que tiene el verdadero concepto de todos. Y entonces muchas veces nosotros, por esa concha que tenemos dentro de nosotros, donde creemos que nadie nos debe exhortar, donde creemos que nadie nos puede corregir, donde creemos que nadie nos puede regañar, que somos perfectos, no dejamos que nadie nos llame la atención. Y cuando una persona mantiene esa actitud en el mundo, en todo lo que le rodea, en el trabajo, en la escuela, en cualquier área donde le rodea, en su casa, nunca va a romper esa concha hasta el día de su muerte. Y cuando lo entierren, van a decir: ya fuimos a enterrar la caguama, que nunca se quebrantó. Válgame Dios, si ni los muertos respetas. Fuimos y la enterramos. ¿Por qué? Por la conchota que tenía, que nunca la quebrantó en su vida. Nunca permitió que nadie lo rompiera, que nadie entrara en su vida, porque creía que era perfecto. Su orgullo le impidió poder ser quebrantados o ser quebrantado. No es fácil reconocer nuestros errores. Y David fue más allá de lo que es ser quebrantado cuando dijo: líbrame de las cosas, de las situaciones que me sean ocultas en mi vida. Eso quiere decir que él fue más allá de lo que pudiéramos decir lo que es un quebrantamiento, un reconocimiento en nuestras vidas. O sea, lo que David estaba diciendo, hay muchos errores que sí sabemos que tenemos, pero hay otros pecados que a lo mejor no los entendemos, no nos damos cuenta, son ocultos, que son espirituales, o a lo mejor hasta el orgullo. Probablemente no nos damos cuenta que somos orgullosos. Y hay mucha gente que es muy orgullosa espiritualmente, y principalmente la que no se deja corregir, la que no permite que Dios trabaje en su vida. Y entonces dice David: seré libre de grande rebelión. La persona que ha sido quebrantada, la persona que sabe, oiga muy bien, entender y saber lo que es ser quebrantada, es una persona que fácilmente perdona, que fácilmente olvida las ofensas. Es una persona que practica lo que dijo Jesús: 70 veces 7 vas a aprender a perdonar todos los días de tu vida. Gloria al Señor. Y los que no son quebrantados difícilmente saben perdonar. Es muy difícil que una persona no quebrantada perdone. Vamos a ver las bendiciones que nos trae el quebrantamiento. En el Salmo 34:18 dice que primeramente, en primer lugar, Dios está cercano a nosotros cuando nosotros somos quebrantados. Pero notamos que hasta que tú no seas quebrantado, o hasta que yo no sea quebrantado, no vamos a poder manifestar a través de nuestras vidas la vida de Jesús. Hasta que no se rompa esa concha que hay dentro de nosotros, hasta que no se rompa eso, la vida interior donde Jesús habita, la vida espiritual donde Dios vive, la vida que estamos desarrollando en el mundo, en el hombre interior por su espíritu, no va a salir a relucir
si nosotros no permitimos que seamos quebrantados. No va a relucir la nueva especie, no va a relucir la nueva criatura. No va a haber un desarrollo espiritual donde se pueda manifestar el carácter de Jesús, donde no podamos nosotros, óigame bien, transmitir el carácter de Cristo, transmitir el ambiente espiritual que debe de rodear nuestras vidas, el ambiente espiritual que debe estar desarrollándose dentro de nosotros. No va a ser desarrollado si nosotros no quebramos esa concha de protección que a veces nos ponemos para que Dios obre en nosotros, para que Dios crezca en nosotros, para que haya un nuevo nacimiento en nuestro ser interior por su Espíritu que obra en nosotros. No va a poder salir de dentro de nosotros el perfume agradable de Dios. No se va a manifestar la vida de Dios a través de nosotros. Por eso es tan importante entender que mientras nosotros no le permitamos a Dios que quebrante nuestras vidas, que quebrante esa concha, que destruya lo que quiera oponerse para que Cristo sea formado en nosotros, va a ser muy difícil que podamos manifestar a Jesús donde quiera que vayamos en esta tierra. Un día antes de su crucifixión, dice la Biblia que Cristo tomó pan y les dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, el pan tenía que ser roto, el pan tenía que ser quebrado, tenía que ser partido. Y después de ser partido, alimentar a sus discípulos. Y está diciendo: hasta que yo sea hecho pedazos, hasta que yo sea quebrantado, hasta que yo dé mi vida como lo hizo, como fue y como fue realmente lo que sucedió en la cruz del Calvario, no iba a poder alimentarnos. De esa forma fue que a través de su muerte, que a través de su quebrantamiento, que a través del quebrantamiento de Jesús, pudimos cada uno de nosotros poder adquirir el perdón de nuestros pecados. Si Él no hubiera sido quebrantado, nosotros no hubiéramos sido perdonados. Pero gracias a que Él fue quebrantado, fue destruido, fue, óigame bien, hecho pedazos, fue roto en la cruz del Calvario, fue que ahí se extendió la salud para nuestras vidas a través de ese quebrantamiento. Gloria al Señor. Y ese perdón llegó hasta nuestras vidas por causa de que Él fue quebrantado. Y en 2 Corintios capítulo 4 versículo 10, el apóstol dice: llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Impresionante. ¿Por qué? Porque por todas partes nosotros, pudiéramos decir, tenemos que manifestar la vida de Jesús. Este es el secreto de la vida espiritual. Hasta que todos seamos quebrantados, vamos realmente a ir por todas partes llevando la muerte de Jesús. Y no es cuando morimos o cuando permitimos o cuando dejamos que muera todo el hombre exterior. Y no es hasta que muere el hombre exterior, no es hasta que entendemos eso glorioso, que nosotros tenemos que entenderlo en nuestras vidas. Es cuando morimos a nosotros mismos, cuando comenzamos a manifestar la vida de Jesús en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Tenemos que morir para poder resucitar. El apóstol Pablo decía de esto: cada día muero. Quiere decir que había una renovación espiritual en su vida. Cada vez que él moría, iba creciendo la gloria de Dios en él, y manifestaba más la gloria de Dios a través de ese crecimiento, a través de ese desarrollo, a través de ir, óigame bien, desgastando el hombre exterior para que el hombre interior vaya creciendo, vaya agarrando fuerza. Y a través de ese crecimiento es cuando nosotros comenzamos a manifestar a Cristo donde quiera que andamos.
por el desarrollo espiritual que está habiendo en nosotros. Cristo está creciendo y nosotros estamos menguando, nos estamos haciendo cada vez más pequeños, más chicos. Nos estamos desgastando. Este es el secreto de la vida espiritual. Si no es de esa manera, entonces es muy difícil que Cristo sea manifestado en nuestras vidas. No es hasta que el grano de mostaza cae en tierra. ¿Y qué es lo que le pasa al grano de mostaza cuando cae en tierra? Se quebranta. La combinación de la tierra y el oxígeno hacen que la semilla se rompa. Si no se rompe, ¿qué sucede? No hay crecimiento. Como sucede en las criptas de los egipcios, de los faraones. Dicen que han encontrado semillas que les han puesto en las tumbas, en las criptas, porque ellos creían que iban a necesitar comer para poder subsistir en la otra vida, aparentemente en la que ellos deberían de desarrollarse, y les ponían hasta comida, le ponían granos, todo para que supuestamente ellos se alimentaran de ahí. Y ha sucedido que después de años, después de muchos años, han ido y han encontrado todavía las semillas sin quebrarse. Después de tanto tiempo, jamás ha sido quebrantada esa semilla. Y ahí está, dentro de esas semillas que no han sido quebrantadas, ahí está la vida. Ahí está dentro. No se ha manifestado la vida que hay dentro de ellas. Se mantuvo cerrada, se mantuvo sin ser quebrantada, y se encerró la vida que tiene dentro. Se encerró todo lo que hay dentro de esa semilla. Y te pueden enterrar con tu vida sin que nunca haya sido quebrantado, sin que nunca hayas experimentado el poder de Dios, sin que nunca dieras fruto, nunca viviste, nunca experimentaste la vida abundante de Jesús, la vida que Él depositó en nosotros. Y hay mucha gente que después de que mueren son sepultados y nunca fueron quebrantados, nunca salió la vida que hay dentro de nosotros. Nunca salió el potencial que Dios depositó en la vida de cada mujer, de cada hombre. Dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Algo grande Dios depositó en nuestras vidas que nunca salió a relucir, porque nunca dejamos que Él nos quebrantara. Jesús fue enterrado, dice la Biblia, después de que fue quebrantado, sin una vida de rencores, sin una vida de amarguras. No guardó rencor contra todos aquellos que le hicieron daño. Nunca dejó amargarse, nunca permitió que entrara el engaño a su vida. Mantuvo una vida limpia delante de Él. Aunque le hayan hecho daño, Él cuidó muy bien de que no entraran en su corazón todas esas cosas dañinas. Y eso fue precisamente lo que le dio el poder para poder resucitar de la tumba. Eso fue lo que le dio el poder para poder mantenerse en victoria, para que su vida no se opacara, para que su vida fuera eterna, para que pudiera tener poder para poder destruir la tumba y poder salir de ahí. Por eso es tan importante cuidar nuestras vidas, no permitir que la amargura, no permitir que el engaño, no permitir que todo lo que viene en contra de nosotros entre en nosotros, porque entra la muerte. Y si morimos con ese tipo de vida, con ese tipo de actitudes, no vamos a poder tener poder para resucitar el día que Él aparezca en las nubes de su gloria. Porque nos cerramos, no dejamos que la vida de Jesús se manifestara, no dejamos que la vida abundante de Cristo que depositó en nosotros saliera. No dejamos que se abriera la concha, no dejamos que se quebrantara la concha para que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros, a través de nuestros cuerpos.
Gloria al Señor. Jesús no va a fluir a través de tu vida si tú no eres quebrantado. Dice el versículo 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo mortal. Todo está en este vehículo, todo está en este cuerpo. Aquí está todo lo que nuestra vida necesita para poder alcanzar la vida abundante que Cristo está ofreciendo a todos aquellos que le aman, a todos aquellos que están esperando pacientemente su venida. Si permitimos que Jesús sea formado en nosotros, estoy seguro que hemos permitido que la vida abundante de Cristo esté en nosotros, porque dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. La vida de Jesús está formándose dentro de nosotros, de tal manera que cuando Él venga y que tengamos, o ya sea que ir a la tumba o que estemos vivos, nada podrá detenernos. No hay nada que nos detenga. Cuando somos calumniados, ¿qué hacemos? Cuando somos de alguna forma humillados, ¿cómo reaccionamos? Cuando de alguna forma somos perseguidos, ¿qué es lo que realmente sucede dentro de nosotros? ¿Permitimos que todo eso nos haga daño o no permitimos que esas cosas dañen nuestro ser espiritual? ¿O no permitimos que esas cosas nos dañen en el espíritu y que empecemos a menguar en el crecimiento espiritual que debemos de tener para poder, óigame bien, tener vida abundante, vida eterna en nosotros? De alguna forma usted tiene que guardar su vida, de alguna forma usted tiene que proteger esa vida abundante que Dios ha depositado en nuestras vidas, y no permitir que nada nos robe todo lo que Cristo nos ha entregado en nuestras manos. Vamos a dar fruto, vamos a dejar que la vida abundante de Jesús sea manifestada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Somos templos del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Él vive en cada uno de aquellos que le han entregado su vida. Él es el que está haciendo la diferencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a dejar que la vida de Jesús fluya a través de nosotros. Vamos a dejar que cada vez que seamos quebrantados crezcamos en el Espíritu, que cada vez que nosotros seamos quebrantados aprendemos más a ser más como nuestro Maestro, como nuestro Señor Jesucristo. La pregunta sería, cuando empezamos a entrar en un ambiente donde somos de alguna forma presionados, calumniados, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Y es aquí justamente cuando se sabe realmente si eres quebrantado. Por la actitud que presentes cuando de alguna forma te tienes que enfrentar a situaciones difíciles en tu vida. ¿Cuál es tu reacción? ¿Permites que entre la amargura? O como comúnmente, si te desclavas, como se dice comúnmente, te desclavas, te bajas un ratito de la cruz para dar unos golpes y luego te regresas para atrás. ¿Cuál es la actitud que presentamos cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas? Si nosotros aprendemos a reaccionar correctamente, eso quiere decir que realmente hemos sido quebrantados. Cuando tenemos la actitud correcta, cuando tenemos la actitud de Jesús, que Él, dice la Biblia, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. No se defendió, no permitió que la amargura entrara a su vida, no permitió que le tomara el control la amargura, la autocompasión. No permitió de ninguna manera que esas situaciones entraran a su vida y terminaran con el plan de redención que Él tenía. Y quiere que nosotros seamos como Él.
Si realmente somos quebrantados, vamos a reaccionar como Él reaccionó. Si realmente somos quebrantados, vamos a tener las actitudes de Él, vamos a ser como Él. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Él. Yo quiero que Él quebrante mi vida. Yo quiero que Él haga lo que quiera en mi vida. Yo quiero entregarle mi vida, quiero entregarle mi cuerpo. Quiero que este cuerpo sea templo donde Él habite, donde Él esté como. Dice 1 Corintios 6:19 que somos templos del Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Y si Él habita en nosotros, eso quiere decir que Él está siendo formado en nuestras vidas, porque aprendemos a tener las actitudes correctas. Seamos quebrantados. Vamos a permitir que el Espíritu Santo quebrante nuestras vidas. Vamos a permitir que la vida de Dios sea manifestada en nuestros cuerpos por su Espíritu que mora en nosotros. Pónganse de pie en esta tarde. Gracias por su atención. Y espero que a través de esto aprendamos a tener las actitudes correctas, las actitudes agradables. Que podamos servirle a Él con todo nuestro corazón. No importa lo que